Primera de Corintios capítulo 12 habla de lo que es la iglesia. En un momento voy a explicar. Versículo 27 dice: ahora pues, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él, o miembros cada uno en particular. La iglesia. ¿Qué es ser parte de la iglesia de Cristo? Necesitamos descubrir lo que significa la iglesia y lo que significa ser parte de la iglesia. El domingo pasado hablamos un poquito de qué es ser discípulos. Ahora vamos a hablar de qué es ser iglesia. Una vez, yo era adolescente y fui a una fiesta con unos amigos. Habíamos sido invitados esa vez. Entramos, normal, pasamos un rato, comimos. Y al rato se nos dio de ir a saludar a la cumpleañera y resulta que nos habíamos equivocado de fiesta. Y teníamos rato ahí pensando que estábamos donde no estábamos. Y solo nos dimos cuenta cuando preguntamos para quién era la fiesta. Y así nos puede pasar a muchos de nosotros en la iglesia. Estar en una fiesta donde creemos que estamos, pero estamos en otra. También he escuchado historias de personas que han entrado a la universidad, han tomado clases, pensando algo acerca de una carrera y que estaban tomando clases y resulta que se habían equivocado y se dieron cuenta que no estaban estudiando lo que pensaban que estudiaban. Y eso nos puede pasar en la iglesia también. Estar para lo que creemos que estamos para algo y no es así. Una vez vi una película chistosa de unos soldados que creían que estaban peleando en Irak y por equivocación los habían tirado del avión en México y estaban peleando contra un narcotraficante que pensaban que era Saddam Hussein y no se dieron cuenta hasta el final que no estaban en Irak peleando contra Saddam Hussein. Y eso nos puede pasar también en la iglesia, porque todos podemos tener ideas acerca de la iglesia y de lo que queremos encontrar en ella, y todos nos integramos a la iglesia por ciertas razones, con ciertas expectativas personales. Pero puede que no hayamos entendido lo que esta es y que no estemos para lo que debemos de estar. Cuando nos acercamos a una iglesia, bueno, lo primero que vemos es su nombre. ¿Cómo se identifica? Ah, bien, iglesia sí, iglesia sí. Bueno, me gusta, está bien. Vemos dónde está ubicada, bueno, me queda accesible. Y lo primero que experimentamos en ella es cómo es su culto. Es decir, su predicación, su doctrina, su adoración, probablemente el tipo de gente que hay en ella. Y decimos, bueno, ya veo lo que es esta iglesia. Después quizás tratamos de obtener
toda la información posible de sus creencias y su funcionamiento. Y al final quizás evaluamos un poco más cómo es su gente, cómo vive la gente. Y todo eso está bien, pero a la vez está mal y no es suficiente para entender lo que la iglesia es y lo que significa formar parte de una iglesia. Muchas veces lo que está mal y lo que es insuficiente es que hasta ahí solo hemos pensado en lo que nos gusta, lo que necesitamos o lo que nos conviene de esa iglesia, y no hemos pensado en lo que requiere formar parte de la iglesia, ni hemos pensado en lo que realmente es la iglesia. Solo hemos pensado más o menos cómo es esa iglesia y qué es lo que hace. Pero es más que eso, realmente. A veces queremos de la iglesia lo que no debemos querer, lo que ni el Señor ni la Biblia pide de la iglesia. A veces esperamos lo que no debemos esperar, o por lo menos queremos y esperamos no lo primero y más importante que debemos querer y esperar de una iglesia. La verdad es que lo importante para definir lo que la iglesia es, no es primero lo que nosotros sentimos o queremos para esta, sino lo que Cristo, con su autoridad, en su palabra, ha dicho que la iglesia es. Quisiera quedarme en este pasaje y voy a hacer algo más difícil. Voy a ver varios pasajes. En este versículo hay varias cosas que voy a decir, pero junto con otros pasajes. Porque lo primero que quisiera que viéramos en cuanto a lo que significa ser parte de la iglesia de Cristo, es que para encajar en la iglesia hay que comprender lo que ésta es y lo que ésta no es. En este pasaje en particular, para definir lo que la iglesia es, se usa la metáfora, la figura de un cuerpo humano. Y dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Aquí dice tres cosas que después vamos a ampliar un poquito más. Primero, que la iglesia es un cuerpo vivo, dinámico, funcional, activo. La metáfora del cuerpo nos ilustra aquel aspecto, aquella dimensión de la iglesia como un organismo viviente, vivo, funcional, activo, dinámico, útil. Entonces nos dice, eso es la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una corporación, la iglesia no es una organización en primer lugar, aunque está organizada. La iglesia no es una empresa, no es un negocio, no es una fábrica, no es una institución de carácter social, es espiritualmente un cuerpo. Lo segundo que nos dice es, ustedes son la iglesia, ustedes son ese cuerpo. Ustedes no van a la iglesia no es algo fuera de ustedes. La iglesia no es algo que yo pueda decir, sí, porque la iglesia allá es así, así, así. No. Yo tengo que hablar, la iglesia somos así y asá. Tenemos esto o lo otro, nos falta esto o lo otro. Nunca diga son, nunca diga
la iglesia es. No. Lo que la iglesia es, usted es. Y se debe en parte a lo que usted es y a lo que usted hace. Porque lo tercero que dice aquí es que cada miembro es diferente. Cada uno es un miembro con el mismo peso, con el mismo valor y con una función. Pero no quiero ampliar esto porque quiero ver otros pasajes. En Hechos capítulo 20 y en el versículo 28, Pablo estuvo trabajando por casi 3 años en Éfeso. Fue usado poderosamente por Dios para la conversión de mucha gente. Se levantó una iglesia dinámica, poderosa, espiritualmente próspera y triunfante. Se levantaron líderes. Él instituyó líderes y se va para no regresar. Les explica a partir del versículo 28 cómo ha sido su labor, su trabajo, su manera de vivir, su testimonio, una vida y una labor tan precisa y fiel para con lo que la iglesia necesitaba. Entonces, en el versículo 28 dice: velad o tened cuidado de vosotros y de toda la grey, de todo el rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha puesto, os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. En este pasaje, la iglesia es definida como un rebaño compuesto por las ovejas de Jesucristo, el buen pastor, quien las llamó y las compró a precio de su sangre preciosa. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ok? Y la definición de rebaño de ovejas enfatiza la naturaleza de la iglesia de ser un grupo de personas que están bajo la atención, el cuidado y el liderazgo de Jesucristo. O sea, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos alimenta, Dios nos cuida. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas. Un grupo de personas que necesitan ser cuidadas, ser nutridas, ser guiadas. Esa es la iglesia. Está compuesta por almas creyentes, ovejas necesitadas del cuidado de su buen pastor. Cristo vino a comprar un rebaño para sí, ovejas, ¿ok? Ahora bien, esta es otra manera de ver la iglesia. Pero en 2 de Corintios, capítulo 11, y cada una de estas definiciones pudiéramos quedarnos ahí, pero hoy solo queremos definir. Y hay mucha enseñanza detrás de todo eso. Pero interesantemente, otra manera como la Escritura muestra la identidad
de la iglesia es como una novia espiritual. Estamos casados con Jesucristo, comprometidos con Jesucristo. Y eso enfatiza la noción de que vivimos para Él, vivimos para serle fieles a Él como nuestro esposo, y vivimos para ser preparados, santificados, limpiados, transformados, revestidos para Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 23, 24. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que nuestra vida de creyentes consiste en estar siendo santificados, apartados, consagrados y preparados para Jesucristo. Aquí en 2 de Corintios 11:3 lo pone de esta manera: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. O como dice la Reina Valera, de la sincera fidelidad a Cristo. Así que, ¿cómo mira un pastor sus ovejas? ¿Cómo mira una cabeza, un cerebro, o sea usted, su cuerpo? ¿Cómo mira un novio a su novia? Así ve Cristo a su iglesia. ¿Ok? Entonces es más que un lugar donde ir y hacer ciertas actividades. Hay otras figuras o metáforas. Voy a mencionar una sola más. En Efesios 2:19, voy a mencionar dos. La iglesia es definida como la familia de Dios. Y este pasaje es bello porque habla de la reconciliación. Empieza diciendo en el versículo 11, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles eras llamados sin circuncisión, estabas alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora habéis sido hechos cercanos. Verso 13 menciona cómo Dios hizo esa obra de reconciliación. Entonces dice el versículo 19, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una familia nos habla de relaciones, unidad, amor, convivencia, colaboración, todas las virtudes que se deben compartir los unos con los otros. Todo lo que tenemos los unos para con los otros, bajo un mismo Padre, hermanos, comunión, compañerismo, fraternal. Todo lo que somos los unos con los otros. Por último, en 1 de Pedro capítulo 2, hay otra definición importante. Y aquí la iglesia como ven es algo tan amplio, tan rico, tan variado, que la Escritura usa muchas maneras de decir lo que es la iglesia. Y no solo podemos decir que es esto o es lo otro, es todo esto. Muy amplio. Y dice, y aquí la iglesia es vista como el templo, la casa de Dios, o el edificio de Dios. Efesios 2 también lo dice. Vosotros pues como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta figura de la iglesia
enfatiza que la iglesia son vidas que están juntas en construcción, en crecimiento. Necesitan establecerse, fundamentarse, crecer, cambiar. Hay un diseño, hay una meta, hay un constructor, una labor, una obra que hacer. Una obra de construcción. Complejo, hemos dicho 5 cosas. Complicado, en cierto modo, ¿ok? Pero esto es importante porque la iglesia se presta para mirarla de muchas formas y para mirar en ella muchas cosas, para definirla de muchas maneras. Si usted busca un directorio, encontrará énfasis como iglesia tal, una iglesia para la familia, una iglesia para la comunidad, un refugio para el necesitado, una iglesia para restaurar vidas, una iglesia para salvar, una iglesia para sanar. Y todo eso está bien porque es parte de la función de la iglesia. Claro que no es malo y tenemos que identificarnos de alguna manera, pero eso no es suficiente para entender lo que es la iglesia. Es importante definir la iglesia no en base a aspectos secundarios o superficiales, sino a lo que esencialmente somos. ¿Y qué acabamos de ver? La iglesia es un cuerpo de miembros. La iglesia es un rebaño de ovejas. La iglesia es una novia. La iglesia es una familia. La iglesia es un edificio en construcción. Y no busque más de ahí, porque existe la tentación de ver la iglesia en base a lo que a mí me gusta, lo que yo necesito, y no como Cristo la ve. ¿Qué conclusión sacamos de todos estos pasajes? ¿Qué dicen todos estos pasajes? Bueno, algunas conclusiones. Si la iglesia es una novia, si la iglesia es un edificio, si la iglesia es una familia, si la iglesia es un cuerpo, primero, todos somos lo mismo, miembros los unos de los otros, ¿ok? Todos somos parte de lo mismo. Todos somos iguales, somos lo mismo en Cristo. Todos somos una parte, una pieza, una fracción de un todo, de un grupo. A la vez, cada uno es diferente y peculiar, pero todos debemos de estar unidos en una misma mente, en un mismo propósito y en un mismo espíritu. A la vez, todos tenemos una función para beneficio no propio, sino del todo, y esa parte es importante. En un cuerpo, el miembro está para el beneficio común, para el beneficio del todo, para el beneficio de los demás, no para su propio beneficio. Y esa es una de las ideas más difíciles de cambiar cuando vamos a una iglesia. Porque después de saciar mi necesidad de refrigerio, mi necesidad de aprender, mi necesidad de recibir, mi necesidad, me voy y ya creo que cumplí. Falso, 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 falso. Mi propósito es, y mi función es para los demás.
así es un cuerpo y así es una familia. ¿Verdad que sí? Así que esa unidad en la diversidad y esa función conjunta se basa en el amor. Y queremos ampliar en cuanto a eso. ¿Qué nos enseña todo esto de la iglesia? Aunque nos puede enseñar muchas cosas, nos enseña, repito, que todos somos lo mismo, que todos somos más que una parte, una fracción del todo. Todos tenemos una función para beneficio del todo, del conjunto. Debemos permanecer unidos en una misma mente, en un mismo propósito, en un mismo espíritu. ¿Ok? Y eso que acabo de decir, esa unidad en la diversidad, con una función para todos, está basada en el amor. Pero algo más vemos en todos estos versículos, obvio, y es que la iglesia esencialmente se trata de gente. La iglesia está compuesta por gente, por personas. No es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que está allá. La iglesia, la que voy, mi iglesia. ¿Qué hay en nuestra mente ahí? La organización, el edificio, el liderazgo, los líderes, lo que la iglesia funciona. O sea, cuando digo la iglesia, mi iglesia, estoy pensando en lo que esa iglesia, mi iglesia, hace. No. ¿Qué es la iglesia? ¿Entiende? Esa no es la iglesia. Cuando usted dice la iglesia, hermano, la iglesia hizo tal cosa, la iglesia hizo tal otra, la iglesia es así, la iglesia es así. ¿Y de qué iglesia está hablando? Aquí no hay una maquinaria, aquí no hay un mecanismo, aquí no hay una cosa, aquí no hay un ente directivo o un edificio o una máquina. No. Una familia sin miembros no es familia. Hay una casa, pero no es familia, ¿verdad? Un cuerpo sin órganos, sin miembros, no es cuerpo, es un maniquí con ropa, ¿verdad? La iglesia no es una estructura, no es una doctrina, no es una misión, aunque tiene todo eso. La iglesia es gente redimida, gente especial, gente traída, gente comprometida, gente bautizada en un cuerpo, gente que tiene la cualidad, por la gracia de Cristo, de ser ovejas amadas por Él, escogidas por Él, fieles, devotos, miembros vivos y facultados por el Espíritu para conformar el cuerpo de Cristo. Son hijos de Dios, son hermanos en la fe, hermanos de una misma familia, son piedras vivas. Entonces, todo aquel que entra a una iglesia tiene que estar dispuesto a comenzar a formar parte de un rebaño y todo lo que eso implica. A comenzar a ser miembro de un cuerpo y todo lo que eso significa. A comenzar a ser miembro y a vivir como una familia. Y así todo lo demás. Para nada es suficiente lo que la iglesia hace. Porque más importante, tiene más repercusiones lo que tú eres. Y voy a repetir eso, que es lo más importante en esta mañana. Para nada es importante
lo que la iglesia hace al lado de lo que tú eres. Lo que tú eres en la iglesia y para la iglesia tiene más repercusiones que lo que la iglesia pueda hacer. Porque no importa lo que la iglesia puede hacer 1000 cosas, la iglesia. Y si yo sigo siendo el mismo, ¿para qué las hizo? Si yo soy la oveja, si yo soy la piedra viva, si yo soy el cuerpo. Y perdón que lo repita por tercera vez, anótalo. Para nada es importante lo que la iglesia hace en comparación con lo que tú eres. Y esa es la diferencia. Y ese es el desafío. Ahora bien, voy a dar 3 ilustraciones de lo que la iglesia no es, o para lo que la iglesia no es. Esta semana, parte de la razón de este mensaje son 3 lecturas que me impactaron mucho. Una la mencioné la vez pasada, de un autor llamado Jonathan Leeman. Escribió en la página de Coalición por el Evangelio: ama la iglesia más que su salud. Y lo que está diciendo es que una cosa es amar mi idea de una iglesia perfecta o saludable, otra cosa es amar a la iglesia. ¿Ven? Es fácil, dice él, enamorarse de la idea perfecta de todo lo que la iglesia debe llegar a ser. Es fácil ir a una iglesia para procurar que ésta sea todo lo que uno desea que sea. Es fácil amar y vivir fijo u obsesionado por el ideal que tenemos de iglesia, pero otra cosa es amar a los hermanos. Otra cosa es amar a las ovejas de Cristo. Otra cosa es sentir lo que Cristo siente por ellas. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo Cristo ve a su iglesia y qué siente Él por ella. Es diferente. Él dice, como yo amo a mi hijo, yo quiero que él crezca y sea saludable. Está bien, tengo un ideal de lo que mi hijo debe ser, pero mientras no lo es, y si no lo es, igual lo sigo amando, no lo odio. Entonces, aquí hay algo importante. Hay quienes creen que deben sentir aprecio por el ideal de iglesia y sentir rechazo por la iglesia como está o como es, con sus defectos, con sus pecados. Pero son las ovejas de Cristo. Esto es como decirle a tu esposa: yo te voy a amar cuando no tengas defectos, cuando no me salgas con esas niñerías y con esas cosas, ahí te voy a amar. Mientras, solo me causas estrés, me haces renegar, me das pique a cada rato. Lo único que me das es un dolor de cabeza. Nada más tengo sentimientos negativos hacia ti por todos tus defectos. Yo me casé, pero esto no es lo que yo quería. A veces eso sucede en la iglesia. Es como el joven que soltero ama la idea del matrimonio, tiene un ideal del matrimonio, pero cuando se casa con una esposa de verdad, en un matrimonio de verdad, se desilusiona y se halla imposible aceptar a esa persona tal como es. Si eso no sucede espiritualmente, es que no hemos visto
lo que la Biblia dice que la iglesia es para Cristo, lo que la iglesia realmente es. Otra ilustración la encontré en otra lectura de alguien llamada Whitney Cups, que dice una carta a todos los que escriben acerca de lo que está mal con la iglesia. Y ella dice, he leído todos los artículos hechos por buenos pensadores, buenos escritores, compañeros míos, publicaciones escritas por gente mayormente joven que está inconforme o infeliz con la iglesia y muy familiarizada con las congojas o los problemas de ella. Todos ellos saben las muchas razones por las que la gente deja la iglesia, los problemas que ellos perciben y también la forma de arreglarlos. Hablan del ministerio de damas muy anticuado, hablan de la adoración muy superficial, hablan de no ser relevantes, hablan de muchas cosas, ¿verdad? Si algo puedo decir, dice ella, de todos estos artículos, es que quizás la gente de mi generación, relativamente jóvenes se refiere ella, están dejando la iglesia porque somos muy consentidos, muy egoístas, muy difíciles de satisfacer, hipercríticos, consumistas y socialmente bien informados, pero bíblicamente ligeros. Por eso, escogen ventilar sus opiniones y observaciones acerca de la iglesia y hacen más daño con esto que bien. Y están equivocados, aunque sus observaciones sean correctas. No porque éstas sean malas en sí, sino porque sus motivaciones y su perspectiva de la iglesia es incorrecta. Dice ella, es como que alguien venga a mí, habla ella, y me diga, mira, yo sé que tu esposo tiene este defecto, este y este. Entonces yo voy a escribir acerca de él y lo voy a publicar y someter a la crítica de los demás para ver si eso te ayuda. Entonces ella dice, claro que eso no me va a ayudar, esa no es la forma de ayudar. No pretendas que me amas a mí si odias a mi pareja, dice ella. No pretendas que amas a Jesús si dañas la iglesia. No puedes amar a Jesús y odiar a la iglesia. Entonces ella dice, ¿por qué no amas a la iglesia? ¿Dónde está el error de esa persona en no entender que la iglesia es más que sus problemas? ¿Cómo que odia a la iglesia? Sí, la iglesia es más que su inmadurez. ¿Cómo que odias a la iglesia? Sí, en otras palabras, dice ella algo que a mí me impactó. ¿Cómo amas a la novia de Cristo? Dice, es fácil amar a una iglesia sexy, pero a una humilde, sencilla o en apuros, requiere otro nivel de semejanza a Cristo. Nos gusta lo sexy, lo espectacular, lo visible. Nos gusta de la iglesia lo que le agrada al mundo y lo que el mundo aplaude. Nos gusta de una iglesia que para el mundo tenga buen cuerpo y buenas curvas. Pero la novia de Cristo no es así necesariamente. Muy impactante. ¿Esto es negar que la iglesia tiene defectos y problemas? No. Pero es afirmar que amar a la iglesia
y servirla va más allá de solo amargarse contra ella. Les voy a dar una ilustración más, aunque ya estamos casi sobre el tiempo, pero es buena. Y esta la leí de Mark Dever en su libro ¿Qué es una iglesia saludable? Él hace una alegoría, una ilustración. Y él dice, el hermano Nariz y el hermano Mano estaban sentados en una banca de la iglesia conversando. El culto del domingo, liderado por oído y por boca, acababa de terminar. Y Mano le dijo a Nariz que él y su familia habían decidido buscar otra iglesia donde congregarse. ¿De verdad?, le dijo Nariz. ¿Y por qué?, le preguntó. No sé, respondió Mano, quien siempre era lento para hablar, no hablaba tan bien como los demás miembros de la iglesia. Creo que es porque la iglesia no tiene lo que la señora Mano y yo estamos buscando. Ajá, ¿y qué es lo que estás buscando en una iglesia?, le pregunta Nariz. Tratando de ser atento, solidario con el hermano Mano, pero aun cuando Nariz le hablaba así, Nariz iba a desestimar la respuesta de Mano, porque él se decía para sí. Si Mano no puede ver que Nariz y el resto del liderazgo estamos llevando a la iglesia en la dirección correcta, creo que en el resto del cuerpo podremos seguir sin ellos. Mano tuvo que pensar un poco antes de responder. A él y a la señora Mano les gustaba el pastor Boca y su familia y creían que el ministro de alabanza oído hacía bien su trabajo. Pero dijo, supongo que andamos buscando un lugar con gente que se parezca más a nosotros. Porque aquí no encontramos gente como nosotros, que encaje con nosotros. Todos son pie, todos son nariz, todos son oreja, y no nos sentimos que encajamos. Tratamos de pasar tiempo los otros días con las piernas, pero no hicimos buena conexión con ellas. También nos unimos a un grupo pequeño donde estaban varios dedos de los pies, pero ellos nada más hablaban de medias, de zapatos y de olores. Y tampoco encajamos. ¿Cuál es el problema ahí? Precisamente ese, ¿cómo van a ser los demás como él? ¿Cómo van a esperar que los demás hagan lo que ellos quieren hacer? ¿Cómo van a demandar de los demás lo que a los otros no les toca hacer? Pero como no eran igual a ellos, se desilusionaron del cuerpo de la iglesia. Ahora bien, vamos a algo rapidito. Entendiendo lo que Cristo siente por su iglesia. Todas las actitudes erróneas hacia la iglesia de Cristo tienen algo en común. Fallan en entender cómo Cristo ve a su iglesia y lo que Cristo siente por su iglesia. Está muy bien tener en claro lo que la iglesia debe ser, hacia dónde va, tener el objetivo de llegar a ser esa clase de iglesia. Pero, y este es el fondo del asunto, otra cosa es amar la iglesia. Tenemos que preguntarnos, ¿Cristo ama más su idea de iglesia, su ideal de iglesia, o ama más a su iglesia? Efesios 5:23 dice que Él se entregó a sí mismo por ella. Él se entregó, Él lo dio todo, Él se identificó con ella, murió por su iglesia, le dio su nombre, padeció, le puso su nombre.
Cuando Saulo perseguía a esos pobres hermanitos, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Y todo ese amor, toda esa entrega, toda esa fidelidad, todo ese amor entrañable de Cristo es hacia personas que siguen siendo pecadoras y eran pecadoras y son cristianos inmaduros, personas que a veces no saben lo que hablan, que a veces hablan de más, que a veces tienen un entendimiento teológico incompleto, que cometen errores y torpezas, que son impacientes y defectuosos. Cristo se dio, lo dio todo, puso su nombre, dio su gloria, se identificó con personas como nosotros, que todavía a veces nos gustan, qué sé yo, canciones que no le glorifican, cometemos errores, somos difíciles de sobrellevar, llegamos tarde a los cultos, no obedecemos y mil cosas más pudiéramos decir de la iglesia. Pero Cristo se entregó por ella y Cristo la ama. Y ese es el punto, sencillo, ¿ok? Si Cristo no amara a la iglesia tal como es, no estaría dándose el trabajo de santificarla, no le perdonaría todos sus pecados, no se hubiera entregado como lo ha hecho. Entonces, el punto final de todo esto, y aquí quiero que vean varios pasajes en estos últimos minutos que nos restan. Juan capítulo 13. Si esto es la iglesia y esto es lo que Cristo siente por su iglesia, entonces esta merece una sola cosa de nuestra parte, que de manera genuina y que de manera entrañable, de manera profunda y de manera comprometida, amemos a la iglesia como Cristo la ama. Esa es la conclusión, esa es la lección. Amemos a los hermanos como Cristo los ama y nos esforcemos en verlos como Cristo los ve y luchemos por sentir lo que Cristo siente, amarlos, sencillamente verlos y sentir por ellos lo que Cristo ve en nosotros y siente por nosotros. Él no nos ha pedido menos que eso, ni más que eso. ¿Entiende eso? Cristo te pide que ames a los demás y veas a los demás de la misma manera, no diferente, de la misma manera como Él te ve y como Él te ama. Y el requerimiento de Cristo de ti hacia los demás no es menos que eso. No es menos que eso. Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. De la vuelta, capítulo 15, Juan 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os he
mandado. Primera de Corintios 13. Leímos Primera de Corintios 12, que es una magnífica exposición acerca del cuerpo y de los dones. Y Primera de Corintios 14 también. ¿Y con qué propósito cree que se escribió Primera de Corintios 13? No se escribió para una boda, para el esposo, para la esposa, aunque sirve para ver el amor de Cristo. Se escribió hablando del cuerpo y de la vida del cuerpo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Un pasaje más, Filipenses 2. Esta es la clase de sentir, de sentimiento que debe haber para con la iglesia. Este es el requisito bíblico obligatorio, esencial para ser un miembro de una iglesia, un miembro bíblico, porque se puede ser miembro de muchas maneras. ¿Cuál es el requisito? Hoy voy a decir uno solo: amar la iglesia como Cristo la ama. Sin eso no tenemos el espíritu esencial e indispensable para ser miembros los unos de los otros. Entendamos eso, amados hermanos. Y esa es la conclusión. Sin amar a los hermanos, sin amar a la iglesia como Cristo los ama, no tendremos el espíritu esencial necesario para ser miembros los unos de los otros. Menos de eso me quedo corto. Yo puedo leer una membresía y grabarme todo lo que necesite y esforzarme todos los días, pero es más que eso. Es amarlos con ese amor sacrificial, desinteresado, intenso y entrañable, dadivoso, generoso, imbatible, con ese amor invencible con que Cristo nos ama. Y ese amor comprometido, es ese amor lo que traerá la unidad, el servicio, el compañerismo, el compromiso, el dinamismo, la responsabilidad que yo necesito tener como miembro. Filipenses 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante
que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Y miren lo que hizo Cristo por amor a nosotros, sacrificio máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablo de las ovejas de Cristo, si tengo que servirles, si veo sus pruebas y problemas y necesidades, si enfrento sus defectos, si soy víctima de sus defectos, de sus ofensas, de su inmadurez, tengo que amarlos y servirles. Y no menos que eso. Y lo voy a repetir. Cuando usted tenga un hermano frente a usted, si le hizo bien, si le hizo mal, si es un teólogo o un ignorante, si es maduro, si es inmaduro, si lo bendijo, si lo ofendió, si le hizo la vida difícil, si es insoportable, si es defectuoso, si es terco, si es impuntual, usted lo tiene que amar y servir. Y punto. A todos. Esa es la esencia del cuerpo y de la membresía. Esto es lo que la iglesia es y punto. El amor de Cristo. La iglesia es lo que sus miembros son. Y aquí hemos hablado de ver a la iglesia y amarla como Cristo la ve y la ama. Así que en esta hora es tiempo de conocer lo que la iglesia es, reconocer, apreciar lo que la iglesia es, valorar, amar la iglesia, estar en la iglesia y no evadir y hacerse solo un espectador o un crítico o un visitante, porque Cristo no pide eso de usted, pide más que eso, lo mismo que Él ha hecho con usted. Así que es tiempo de dejar de jugar a venir a la iglesia, de dejar de jugar a la iglesia, de tomarla a una manera conveniente para mis intereses o para mis necesidades, de tomar a la iglesia dominicalmente, porque quizás en la manera como yo estoy viviendo con ustedes, no estoy amando a la iglesia como Cristo me ha pedido que yo la ame. Y no estoy mirándola como Cristo me ha pedido que yo la mire. Tengo que examinarme. Y tengo que confrontarme con eso. Yo puedo darle al Señor una lista, pero Señor, mira todo lo que hago. Sí, pero tú puedes ser un empleado de la iglesia y quedarte corto. No me des la lista. No me des la lista. Dime si estás amando y viendo como yo.